Querido Futuro, es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Tridente Aceleradora presenta. I've never been more hopeful about our future. We can definitely travel into the future. Querido Futuro, con Gabriela Barkentin. Desdoblando el futuro, con información, historias y análisis. Antes no sabemos qué vamos a hacer dentro de unas horas. We see what can be. Querido Futuro, con Gabriela Barkentin. Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Querido Futuro, ¿trabajar para vivir o vivir para trabajar? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta misma pregunta en la historia de la humanidad? ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? ¿Quiénes tienen que trabajar? ¿A quiénes no les queda de otra más que trabajar? ¿Quiénes trabajan porque les gusta y les permite crecer? ¿Y quiénes trabajan para sobrevivir? Fíjate, querido Futuro, este 5 de mayo de 2023, el titular de la Organización Mundial de la Salud anunció el fin de la emergencia global por COVID-19. Yesterday, the emergency committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. Y yo me quedé pensando, ¿qué aprendimos en todos estos años de pandemia? ¿Quiénes somos ahora, la verdad? Ay, querido Futuro, nos metimos a las casas estos años de pandemia y aprendimos a trabajar a distancia, a arreglar todo a través de la pantalla. Pero también muchísimos más nunca se pudieron meter a sus casas. Esas enormes diferencias, la pandemia las evidenció y ahora, por mucho que la declaremos superada, o por lo menos ya no en estado de emergencia, pues por mucho que eso suceda, las diferencias siguen y siguen de una forma muy evidente. Así que, querido Futuro, hoy te voy a preguntar sobre el trabajo. ¿Hacia dónde va el trabajo? Porque por un lado tenemos el reconocimiento de derechos, digamos, de nueva generación o de más reciente generación, vacaciones dignas, licencia de menstruación, semanas laborales menos extensas, muchas afirmaciones que tienen que ver con otra manera de entendernos. Pero también estamos viendo la precarización de la fuerza laboral, estamos viendo la distancia enorme en temas de salarios, la automatización y lo que esto significa. Luego tenemos los nómadas digitales, luego tenemos las nuevas empresas y luego viene el nearshoring y viene tanto en temas de trabajo, querido Futuro, que hoy sí te tengo muchas preguntas y casi creo que en el tema de hoy, el del trabajo, no vamos a tener solo buenas noticias y vamos a tener muchos retos. Pero bueno, ya sabes que me encanta preguntarte, así que ahí te voy, querido Futuro. ¿Qué vamos a hacer con el trabajo? ¿Vivir para trabajar? ¿Trabajar para vivir? ¿Dónde estamos, querido Futuro? La tecnología y la automatización están transformando la forma en que trabajamos. La digitalización, la robótica y la inteligencia artificial están cambiando la naturaleza del trabajo y la economía. A medida que la tecnología avanza, muchas tareas manuales y repetitivas se automatizan, lo que puede afectar la forma en que trabajamos y cómo ganamos nuestro sustento. En este contexto, nos preguntamos, ¿es posible que el futuro del trabajo sea un futuro sin trabajo? La idea de un futuro sin trabajo no es nueva. Ya en el siglo XIX, el economista británico John Stuart Mill planteó la posibilidad de una sociedad en la que la tecnología liberara al ser humano del trabajo manual y le permitiera desempeñar otras actividades.
El avance de la tecnología ha permitido que muchos trabajos que antes solo podían ser realizados por humanos, ahora puedan ser realizados por robots y sistemas automatizados. De hecho, la automatización y la robótica ya están transformando muchos sectores de la economía, como la manufactura, la logística y el transporte. A medida que la automatización se expande, es posible que cada vez más trabajos desaparezcan. Esto puede generar preocupaciones sobre el futuro del trabajo y la capacidad de las personas para ganarse la vida. Sin embargo, también puede abrir nuevas oportunidades para que los seres humanos se dediquen a actividades más creativas y enriquecedoras. Una de las principales ventajas de un futuro sin trabajo es que liberaría a las personas de las tareas tediosas y repetitivas. Esto permitiría a los seres humanos dedicar más tiempo y energía al ocio o actividades relacionadas con el arte, la cultura y la educación. Además, un futuro sin trabajo también podría liberar a las personas de la presión económica y permitirles disfrutar de más tiempo libre y una mejor calidad de vida. Por otro lado, un futuro sin trabajo también podría tener consecuencias negativas. Por ejemplo, la automatización podría aumentar la desigualdad económica y social al eliminar los trabajos que suelen ser ocupados por personas con poca educación o habilidades técnicas. También podría aumentar las brechas de desigualdad, ya que las personas con acceso a la tecnología y la educación podrían aprovechar las nuevas oportunidades, mientras que las personas menos afortunadas quedarían atrás. Además, un futuro sin trabajo también podría generar preocupaciones sobre la identidad y el propósito de las personas, ya que para muchos el trabajo es una fuente importante de identidad y autoestima. Si el trabajo desaparece, es posible que esas personas pierdan su sentido de propósito y su conexión con la sociedad. Por lo tanto, cualquier discusión sobre el futuro del trabajo debe tener en cuenta estas preocupaciones y buscar formas de abordarlas. Derivado de la discusión de un futuro sin trabajo, se adhieren otras discusiones como el ingreso básico universal, la creación de nuevos empleos y el significado que tiene el trabajo en nuestras vidas. Hoy, en Querido Futuro con Gabriela Barkentin, analizaremos y exploraremos la posibilidad de un futuro sin trabajo. Gracias, John, Fer, Blackbots, por poner sobre la mesa, entre otros, el tema de la automatización. No es el único cuando hablamos del futuro del trabajo, pero es tal vez el más palpable en estos momentos. Así que esta vez voy a tener dos momentos en el podcast. Primero, voy a platicar con Gerardo González Chávez. Él es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordina la Unidad de Economía del Trabajo y Tecnología. Voy a tener ahorita una conversación con él sobre algunos aspectos de cómo se está transformando el trabajo. Y luego voy a tener una inmersión en la profundidad de un estacionamiento completamente automatizado. Y voy a platicar con mi padrino. Ya van a saber con quién. Mi padrino lo recogí en una esquina de la Ciudad de México y nos fuimos conversando mientras yo manejaba. Me platicó sobre lo que vivió en China recientemente, robots, más robots, dónde estamos, seres humanos, y luego nos metimos a la profundidad de un estacionamiento. Fue una gran experiencia. Así que quédense por acá en Querido Futuro. Vamos primero, para poner un poco los conceptos sobre la mesa, con el doctor Gerardo González Chávez. Doctor, hay tantas cosas de las que podríamos hablar sobre el trabajo, pero hoy yo quiero que nos concentremos un poquito en la relación entre tecnología y trabajo, precisamente. Trabajos especializados, qué está sucediendo un poquito con el desplazamiento de algunas fuerzas laborales, pero sobre todo cuáles han sido algunas de las transformaciones como más claras en fechas recientes. Así que yo sé que el trabajo tiene una definición y una definición económica, obviamente, pero doctor, ¿qué es lo que ha cambiado en estas fechas? Bueno, creo que hay que ubicarlo contextualmente. El trabajo es parte del modo de producción capitalista. Entonces el trabajo se convierte en una mercancía y pues es lo que tienen los trabajadores para vender en el capitalismo. De tal manera que pues es una lucha constante entre el capital y el trabajo para definir los precios de las mercancías, en este caso del trabajo. Hay elementos ahí que permiten, por ejemplo, reducir los costos laborales. Una de las formas de reducir los costos laborales es a través del aumento de la productividad del trabajo.
que esto implica la utilización de máquinas, equipos, que es una constante desde la revolución industrial, ¿no? Y lo que se ve al analizar estos aspectos es que siempre el trabajo ha perdido frente a la innovación y el desarrollo tecnológico. Es decir, se crean menos empleos de los que se cancelan por la innovación y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, hay una mediación ahí, porque no es que la tecnología se implante de manera inmediata y que haya un desplazamiento laboral también inmediato. Hay otros aspectos que están inmersos en esta situación, como es que me deja a mí como empresario más utilidad, el utilizar una máquina o el contratar trabajadores. Incluso en la actualidad, ¿no? La industria automotriz, por ejemplo, muchas de las cuestiones en donde se requiere más fuerza de trabajo se realizan en nuestro país. Tenemos todas las empresas automotrices del mundo produciendo en nuestro país, pero nuestro país no tiene ninguna empresa. Pero la comparación de los salarios de México con respecto, por ejemplo, a los que firmaron el Tratado de Libre Comercio con nuestro país, pues resulta que nuestro país tiene los salarios más bajos de este tratado. Pero hay muchas actividades en las autopartes, por ejemplo, que las realizan micro, pequeñas, medianas empresas, que pues, la mayoría de ellas, cerca del 60%, están en la informalidad. Entonces uno encuentra la tecnología más avanzada en la matriz, ¿no? Y alrededor, poniendo el ejemplo de Volkswagen, el caso de Puebla, pues resulta que hay más trabajadores haciendo autopartes o realizando alguna función para Volkswagen que los trabajadores que están al interior de la empresa. Y los trabajadores que están al interior de la empresa ya no son trabajadores generales, etcétera, ¿no? Ya son trabajadores altamente calificados que se forman en las propias escuelas de la Volkswagen o de manera externa. Entonces, eso es un poco lo que uno podría ir valorando de acuerdo a las ganancias que se puedan obtener o a las utilidades que se puedan obtener utilizando trabajadores, o bien utilizando, pues en este caso, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es una de las cuestiones que podemos manejar ya como en el futuro del trabajo, ¿no? Que va a permitir realizar muchas actividades ya de manera autónoma y desplazando a la fuerza de trabajo. Tendencias, tendríamos que hablar de tendencias. Y sí, la automatización es una de ellas, la inteligencia artificial, es decir, ¿qué significan estas tendencias en la transformación laboral, doctor? Desplazamientos de profesiones, pienso por ejemplo en ello. Hemos hablado de robots, por ahí se han mencionado y los comentábamos también desde el principio, desplazamiento por robots. ¿Qué pasa? Y sobre todo, esta incorporación tecnológica pues tiene sus desigualdades y hay que reconocerlo. Sí, la incorporación es desigual. En el caso de la utilización de la inteligencia artificial o de las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y la comunicación, se ven, digamos, también aplicadas de distinta manera. Ya existen las tecnologías, por ejemplo, para una entrevista, el robot que hace las entrevistas y que ya incluso se aplican en algunas cuestiones como el deporte. Pero esta situación está generalizada. Hay una preocupación en Estados Unidos de desplazamiento de muchas profesiones por la utilización de estas tecnologías. Y eso ya es inmediato. Pero, como decía, esto está mediado por las expectativas de utilidades que se pueden obtener. El desplazamiento de la fuerza de trabajo, por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos, estaría más cercano por la utilización de robots maquiladores. Ya hay robots maquiladores para la industria automotriz. El costo por hora de esos robots es aproximadamente $25 la hora. Y los trabajadores tienen un salario promedio entre $20 y $22 en el caso de Canadá. En el caso de Estados Unidos es de $18 a $20 la hora y en el caso de México es de $4. Entonces, las posibilidades de desplazamiento por robots en el caso de Canadá está más cercano de lo que conseguimos, ¿no? Porque si la productividad de los robots se mantiene, seguramente en poco tiempo se va a alcanzar el costo de $20, $22 que ganan los trabajadores. Pero que a veces los trabajadores representan un problema, pues porque tienen aumento de salarios, hay conflictos laborales, entonces es en ese momento cuando se puede decidir utilizar los robots, como sucedió en el caso de Amazon, ¿no? Para el uso de robots en la distribución de mercancías y en la selección, etcétera, hace ya como unos 4 o 5 años, ¿no?
Entonces, en esa situación, pues México sería el que estaría un poco más alejado, porque pues, si el costo es de $4 y el robot vale 25, no sería muy redituable el cambio. El futuro del trabajo sin trabajadores. ¿Habrá esa posibilidad? Y además, ¿cómo? ¿Y en qué tipo de economía? Y lo que sí, preguntas que nos han puesto sobre la mesa tienen que ver, por ejemplo, con este ecosistema laboral en el que, por un lado, tenemos prestaciones de la más reciente generación, como ya lo decía yo en mi carta que le mandaba yo al querido futuro, pero también tenemos la precarización laboral, tenemos las nuevas industrias, tenemos las nuevas demandas, tenemos estas gigantescas armadoras de coches, por ejemplo, en México, que no solo las que estaban, sino las que vienen, y cómo se convierten en un nodo satelital alrededor del cual giran un montón de otras pequeñas empresas, microempresas. ¿Qué pasa con el trabajo informal o el trabajo que no tiene, digamos, como un contrato? Es decir, ¿cómo se da esta diversidad laboral en un mundo que se mueve, que es líquido y que está reconfigurándose frente a nosotros? Tengo la sensación, doctor, que esto hace todavía mucho más complejo esto de lo que estamos hablando. No solo más complejo, sino que profundiza algunos aspectos. Por ejemplo, vamos a poner el caso de la empresa Uber. Cuando ve uno su funcionamiento, pues resulta que esta empresa no tiene ninguna responsabilidad. Es más, mencionan que no tienen trabajadores. Resulta que son 4 millones de trabajadores de Uber. Desborda el número de trabajadores, por ejemplo, de Walmart o de General Motors. Bueno, Uber se coloca como la principal empresa, pero aquí esta función, digamos, esto que venía desde antes de la pandemia del 2019, fue avanzando en ese periodo, pero dio un salto enorme en la pandemia. Alrededor del 40% de las actividades que se desarrollaron pudieron desarrollarse desde casa. Entonces, incluso una vez terminada la pandemia, pues muchos no han regresado. Se mantienen y están conectados y están realizando sus actividades desde casa. Yo tengo sobrinas que están trabajando desde casa con una serie de problemas ya también de salud, ¿no? De salud mental. Si estás en casa, te ahorras costos de transporte, comida, etcétera, aunque estos trabajadores van a cargar con toda una infraestructura que antes tenía que proporcionar la propia empresa. Entonces, estos elementos son los que van a modificar. Y ahora, la mayoría de ellos, decíamos en el caso del trabajo, y de acuerdo a los datos de la propia ENOE, aunque en el último informe se menciona que hay una disminución de la informalidad, sigue siendo el 55% del trabajo informal, en particular de los llamados autónomos. Bueno, la mayoría de estos trabajadores que están en Uber, es decir, los que trabajan en las plataformas, son autónomos, pero no tienen ninguna prestación y al contrario tienen que pagarle a la propia empresa sus medios de trabajo, ¿no? Por ejemplo, me decía el caso del reparto de alimentos, la empresa les vende las mochilas, ellos tienen que proporcionar la motocicleta o el automóvil, ellos no son trabajadores, ellos son socios, no hay ninguna responsabilidad, no pagan impuestos, es una fuga constante de capitales vía el sistema financiero. Y se convierten en esas empresas que desde siempre se ha pensado, pues una empresa sin trabajadores. Entonces ese futuro del trabajo está pensado hacia allá y como hay, por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, señalaba que así en lo inmediato, en donde se podrían generar alrededor de 450 millones de empleos a nivel mundial, es en el área de los cuidados. Porque a la medida en que la población vamos envejeciendo, se requieren más personas que cuiden, ya no a los niños, porque la natalidad está disminuyendo, ¿no? Y la proporción de los adultos es mayor a la natalidad, aunque se requiere tanto para los niños como para los adultos. Entonces se piensa que puede haber una ocupación ahí, en el 2030, señala en la OIT, de cerca de 450 millones de empleos. Pero de pronto nos dicen en Japón, y ya lo están poniendo en práctica, que ya existe el robot con inteligencia artificial cuidador. Y ya en el 2018, Google nos mostró un automóvil autónomo que tuvo un accidente en donde murió una mujer y pararon un poco la
aplicación del automóvil autónomo. Pero ya para el 23 supongo que todos esos aspectos ya han sido resueltos y entonces pones en peligro cerca de 4 millones de empleos que tiene Uber. Qué importante señalar esto de los cuidadores, la economía del cuidado. Lo hemos mencionado tantas veces. ¿Qué significa la economía del cuidado? También cuando hablemos del futuro del trabajo tendremos que hablar de la economía del cuidado. Qué bueno que lo pones sobre la mesa, doctor. Bueno, y para ir cerrando, después de todo esto de lo que hemos estado hablando, creo que hay una necesaria reflexión también de cómo se va transformando la distribución entre tipo de trabajos, tiempo libre y otras formas de entendernos socialmente, ¿o no? Yo creo que sí. Si nosotros observamos los datos, por ejemplo, de la ocupación, resulta que la mayor parte de la población, algo así como el 54-55% de la población, está ubicado en los servicios y el comercio. Y muchos de los servicios y mucho del comercio son actividades improductivas, porque no generan valor para mantenerse, porque requieren de un salario, etc. Pero el comercio lo que hace es compra barato y vende caro. Entonces la distancia entre lo que se compra y lo que se vende, pues es la utilidad que le deja el industrial o que le deja el agricultor, que muchas veces hay tal la distancia que el agricultor prefiere perder su producto que invertirle en el transporte, por ejemplo. Ya no le es redituable, ¿no? Por las cuestiones de sobreoferta o lo que sea. Entonces, ahí es donde la parte productiva, la parte que genera valor, va disminuyendo con respecto a la parte que no lo genera. Y en este caso están los servicios. Y por ejemplo, hace, ¿qué te diré? 20 años, 30 años, la industria manufacturera representaba algo así, en el caso de Estados Unidos, como el 38% del PIB. Y en México era como del 28%. Bueno, en los datos que nos da el INEGI de hace 2 o 3 días, la industria manufacturera representa el 16.8. Quiere decir que ahora con el 16.8 generas más de lo que se generaba hace 20 años. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo tecnológico de tales dimensiones que ha aumentado la productividad del trabajo enormemente. Entonces, si crearas actividades, y que las hay, porque ahí dentro de la parte esta de futuro del trabajo, están muchas actividades sociales que es necesario atender. Entre ellas el cambio climático y el problema del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, para el reciclado de la basura se requiere gran cantidad de fuerza de trabajo. Es muy intensiva en estas actividades. Entonces, este tipo de actividades sí te generan ocupación. Pero como decías en el caso de Tesla, la cantidad de trabajadores que anuncia de manera directa, bueno, como lo hizo Kia en su momento, ¿no? Que se invirtieron $5,000 millones y le salía cada empleo, para poder generar un empleo, en más de $1 millón. Acá Tesla, de seguramente cada empleo le va a necesitar no sé cuántos millones de dólares. ¿Por qué? Porque es una empresa automatizada con inteligencia artificial, con robots, y para producir los automóviles eléctricos que requieres para las nuevas condiciones. Doctor, si miras hacia adelante, ¿cómo describirías o qué palabras te vienen a la mente si piensas en el trabajo para las próximas décadas? Pues me vendría el respeto a la Ley Federal del Trabajo. La OIT define claramente el trabajo decente. Y el trabajo decente implica ¿qué? Implica que los trabajadores tengan un trabajo seguro, es decir, estable, ¿sí? Que tenga prestaciones sociales, que respete las jornadas de trabajo, que respete la intensidad, de que el salario sea suficiente para que la familia, para que el jefe o jefa de familia perciba el ingreso que sea suficiente para cubrir las necesidades físicas, biológicas y culturales. Trabajo decente. Subrayo decente. Qué palabra, ¿no? Trabajo decente. ¿A que esa no te la imaginabas, querido futuro? Según el Foro Económico Mundial, los nuevos trabajos que se requerirán en el futuro inmediato son especialistas en inteligencia artificial y machine learning, especialistas en sustentabilidad, analistas en inteligencia de negocios, ingenieros fintech, científicos y analistas de datos, ingenieros en robótica, especialistas en big data, operadores de equipo agrícola, especialistas en transformación digital, desarrolladores de blockchain,
Y los trabajos que desaparecerán. Oficinistas bancarios. Oficinistas postales. Vendedores de boletos y cajeros. Capturistas. Personal secretarial. Almacenadores. Técnicos en contabilidad. Vendedores a domicilio. Guardias de seguridad. Querido futuro, con Gabriela Barkentin. Bueno, pues en este episodio, ya saben que a mí me encanta, además de tener entrevistas con profesionales y estudiosos de algún tema, pues me gusta también como experimentar algunas cosas. Ya lo han escuchado seguro en los episodios anteriores, así que ahorita vengo manejando, pero tampoco crean que viene manejando y está distraída, no. Justo en esto del futuro del trabajo, vengo manejando y estamos haciendo una producción sonora que en otros momentos, cuando yo apenas estudiaba la carrera, hubiera sido imposible. Hubiéramos necesitado no sé cuánta gente, no sé cuánto equipo para grabar lo que estamos grabando en este momento. En este momento yo vengo manejando, tengo un micrófono puesto, además un micrófono inalámbrico. Tenemos otro micrófono que está aquí junto a mí, que se ve muy profesional, sobre todo porque tiene lucecitas. Y todo eso está conectado a un aparatito chiquitito, ni les voy a contar más. Y en realidad venimos en este coche, estoy ahorita en este momento, voy a recoger a mi entrevistado. Bienvenido, pásale. ¿Qué pasó, madrina? ¿Qué pasó, madre santa? Padrino querido, oye, te estoy recogiendo aquí, ahora sí que en una esquina, pero bueno, en una esquina porque ahí que me quedé de ver contigo, no por otra cosa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado de estar por acá. Te digo padrino porque, en fin, pues porque tú sí te presentas en tus redes sociales. Y una vez te entrevistamos al aire y yo te dije padrino todo el tiempo porque así me dijeron, vamos a hablar con el padrino, y luego resultó que tienes nombre, así que preséntate como quieres que te presentarte. Yo soy Sergio López, soy periodista de tecnología en origen, pero eventualmente soy padrino y hago más contenido para redes y cosas muy especializadas en temas de tecnología. Bueno, entonces por eso es el padrino. Y estás conmigo ahorita y gracias de verdad. Y aquí te prometo manejar más o menos bien. Además hay tráfico en la Ciudad de México, eso sí no ha cambiado. Pero quería platicar un poco contigo, padrino, porque estuviste hace poco en un hotel, entiendo no en México, pero donde te topaste ahora sí con la automatización en serio. Cuéntame. Sí, fíjate que nos tocó ir a China. Ajá. Entonces ya de entrada China realmente es otro mundo. ¿A qué fuiste a China? Fuimos a conocer las plantas de un par de automotrices que van a llegar a México este año y que llegan además con planta automotriz al país. O sea, es un tema fuerte, digamos, de inversión. Nos invitaron a conocer sus plantas y a partir de ahí yo te podría decir en China, no solo en el hotel, que vale la pena destacar que era un hotel chiquito y era un hotel de paso con un nivel de automatización increíble, sino todo en realidad, todo por allá era como ir un paso al futuro, desde la misma planta hasta el hotel donde te atendían literalmente y te llevaban a tu cuarto las cosas, los robots. Fíjate que justo el otro día estaba escuchando una conversación que me pareció muy interesante de que, bueno, la India ya está rebasando o ya rebasó a China como el país más poblado del mundo. Y decía alguien, la India podrá llegar a ser China. Y el análisis me pareció muy interesante porque lo que decía el especialista dice, está difícil porque China le está apostando desde hace tiempo a una economía muy de avanzada, muy tecnologizada, que no necesariamente es el caso de la India. Y bueno, no me voy a clavar en ese tema, pero me pareció interesante. Y ahorita que señalas esto de China, es decir, que desde que llegaste, ¿qué viste que sí dijiste, esto es diferente? Y ojo, tú que te dedicas a la tecnología, Pues fíjense, por ejemplo, me tocó ver estos robots de servicio, porque vale la pena señalar que en la actualidad hay robots y cobots. El robot es el brazo industrializado, lo que pensaríamos de un robot industrial. Esos todo el tiempo me había tocado verlos en Estados Unidos en demostraciones, en ferias de tecnología, donde te decían, mira, esto lo podrías implementar y funciona y ya no necesitas necesariamente un humano para estar sirviendo café 24 horas al día. Todo el tiempo lo veíamos como una apuesta, como algo que alguien podría implementar. En China me tocó verlo implementado en varios lugares y lugares públicos, porque este robot yo por ejemplo lo he visto funcionando en Estados Unidos en el aeropuerto de San Francisco y se acabó. En China era una constante y era una común que en todos los lugares podías pedir un helado y te atendía literalmente un robot. Solo te acercabas a un iPad, a una pantalla, seleccionabas qué era lo que quería, pagabas a través de un código QR, porque todo se paga a través de códigos QR, y automáticamente el robot te hacía el helado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no necesitaban a una persona estar ahí pues las 24 horas del día. Y eso me llamó la atención, pero también me llamó la atención
atención, por ejemplo, que hubo un momento en el que pedí pasta de dientes, literalmente llegaron, en lugar de tocar, recibí una llamada telefónica, contesto y me dicen en un inglés muy fluido, como de tu pedido está aquí. Ajá. Abro la puerta y literalmente era un robot, un cilindrito, un cilindro como, pensemos en un Artudito de la Guerra de las Galaxias, así de ese tamaño. Ajá. Abro la puerta, tiene un display, una pantalla en la que hay además unos ojitos unos ojitos digitales muy coquetos. Para que sientas que sí estás hablando con alguien. Exactamente. Me dice algo en chino y entonces se prende un botoncito que literalmente dice open, lo aprieto y abre la parte de arriba de la tapa y ahí venía la pasta de dientes con el cepillo que me mandó el hotel. Lo tomo, se cierra, se despide en chino, se da la vuelta y se va solo por el pasillo. Decidí en ese momento seguirlo y grabarlo, claro. Porque además yo estoy en un tercer piso, ¿no? Y entonces ya digo, bueno, pero ¿cómo va a bajar, no? Entonces lo voy siguiendo por el pasillo. El robot va dándose cuenta de las dimensiones del pasillo, llega al elevador, el elevador automáticamente detecta la presencia del robot, manda el elevador al tercer piso, se abre, el robot entra, una vez que está adentro, se cierran las puertas, baja y el robot regresa a su zona de carga sin que necesariamente la persona que estaba en la recepción tenga que interrumpir el trabajo de recepción para ir a hacer una tarea tan sencilla como esa. Sí, y yo sé que esto abre muchos debates y lo sabemos perfectamente bien, o sea, el debate de, ok, pero esto hace que personas que hacían esa chamba, pues obviamente quedan sin ese trabajo. No sé, porque no ibas a ello, pero ¿tuviste la posibilidad como de platicar un poquito de eso? Sí, fíjate que es algo que además me ha interesado mucho últimamente, porque creo que esta misma conversación la destapó y la dinamitó la inteligencia artificial. Claramente le quitan trabajos, o sea, se prevé que para el 2030 75% de los trabajos que son como macheteros o cotidianos sean reemplazados por un robot, ¿sabes? Y se prevé que se pierdan esos puestos. Sin embargo, va a pasar como con todas las tecnologías, la apuesta es que se abran nuevos empleos, porque hoy en día la persona que tal vez se dedicaba a estar llevándome la pasta de dientes podría ocupar ese tiempo y podría utilizar el hotel una labor de especializarla en arreglar el robot y entonces empezar a entender. Porque hay cosas que evidentemente un robot tampoco va a poder hacer. Pienso, por ejemplo, en una tontería, pero ahorita pensé en los arreglos florales que quieres tener en la mesa. Pues tal vez ahí necesitas un poco de la sensibilidad humana. Digo, por poner un trabajo que a veces parece ser también mecánico. Exacto. ¿No? Claro, algunas cosas como más especializadas. A ver, otra cosa que te haya sorprendido. Otra cosa que me sorprendió de China y su nivel de automatización. Bueno, este sí está muy loco. Un autobús, literalmente un metrobús, que se conduce solo, que pides a través de una aplicación y que cuando te subes puedes estar trabajando porque lleva un par de computadoras y que nadie va conduciendo. Actualmente hay 18 ya funcionando y la empresa espera que estos 18 autobuses se incrementen a 100 para fin de año. Wow. Están en una zona... ¿Cómo es esa sensación de subirte a un camión que no está conducido por nadie? Pues digamos que te da miedo, pero te aguantas, ¿no? O sea, es como... O sea, sí es una experiencia extraña, porque todo el tiempo no tienes la duda de, bueno, ojalá esto no nos vaya a fallar, ¿no? Ojalá no nos vaya a traicionar la tecnología, y tienes todo ese tiempo ese feeling. Pero también estás rodeado de un entorno tecnológico que realmente lo ves y no parecería o no da pie a que digas esto en cualquier momento se nos puede chispar. Es interesante que además el vehículo no solo es eléctrico, sino que es impulsado por hidrógeno, entonces le dicen completamente adiós a la gasolina, y que es algo que además me llamó mucho la atención de China, que están impulsando el tema de consumo de eléctricos como si no hubiera mañana. O sea, nos decían que un Tesla, por ejemplo, ahí cuesta 300,000 yuanes, el modelo de entrada. Si te lo compras, 300,000 yuanes, que son más o menos 900,000 pesos. Okay. Si te lo compras, el gobierno no solo no te obliga a tener placas, porque comprar placas en Shanghái, por ejemplo, es muy caro, entonces no necesitas las placas, sino que además te cooperan con 100,000 yuanes. Ya. Lo que quiere decir que el carro te queda en 600,000 pesos, más o menos. En fin, esta combinación de futuro, y la verdad es que regresaste entusiasmado, ¿verdad? Sí, no, regresé volado. Yo sé que a ti te entusiasma además esto, pero a ver, estamos entrando aquí a una... A ver, ahí oyen, todavía las direccionales son de... porque así es esto. Pero bueno, aquí estamos entrando a un edificio que se llama Reforma 180
¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Luis Antonio Enríquez, a sus órdenes. Gabriela Barkentin, mucho gusto. Bueno, entonces nosotros ya estamos listos con el tag. Lo único que tenemos que hacer es pegar un tag. Va a ser provisional ahorita en el vehículo. Y ya tenemos una tarjeta HID y con esa ya se lee en esta posición donde estaban y ya podemos accesar con la beta. Perfecto. Les va a encantar el recorrido. La verdad, no uno se imagina lo que hay aquí abajo, porque cuando entra uno a este sótano, pues lo ve todo como un sótano de estacionamiento común y corriente, normal. Y cuando ve uno todo el acero, las toneladas de acero y robots que hay instalados allá abajo, es cuando uno dimensiona realmente el nivel de automatización. Claro. Entonces, está padrísimo el proyecto, lo empezamos en el 2013. Básicamente nos llevamos 3 años junto con la construcción del edificio. ¿Decías que lo empezaron en el 2013? 2013. Órale, hace un rato. Sí, ya tiene un rato. ¿Y desde hace cuánto funciona? 2016. Okay. Ya llevamos casi 7 años operando. Ajá. Y más de 4,000 operaciones por semana llegamos a hacer. Es únicamente privado, no es público. Es decir, solamente para inquilinos que tengan una tarjeta HID autorizada son los que pueden ingresar y que tienen obviamente un espacio aquí arriba de oficinas, ya sea de coworking o cualquier oficina que tengan aquí o piso rentado, ¿no? Ya. Entonces, en lugar y normalmente, o sea, llegas, dejas tu coche como cualquier otro estacionamiento, o sea, lo dejas, nada más que no hay una persona que te lo maneje. Exactamente, de hecho no hay valet parking y eso es lo padrísimo, puedes dejar tu cartera, los vidrios abiertos porque abajo no hay nadie, no hay personas que estén circulando, es muy seguro y la única forma de reclamar tu carro es con la tarjeta HID. Ok. Entonces es la única forma de identificación que el estacionamiento saben dónde está tu vehículo. Oye, y obviamente, que era lo que platicábamos, digamos, en términos de lo que es la chamba, del trabajo, es decir, ya no tienes quien maneje los coches y demás, es decir, esos trabajos sí se ven desplazados al final, pero ¿qué trabajos nuevos se requieren? O sea, ¿qué gente nueva necesitan para esto? Sí, no, mira, normalmente en un estacionamiento y dependiendo del número de cajones, aquí tenemos 700 cajones, que requerirías unos 5 valet parking para poder estar almacenando los vehículos. Aquí lo que hacemos es que sustituimos esas personas valet parking y contratamos personas más expertas o profesionales en ciertas áreas. Por ejemplo, tenemos de guardia 3 personas por turno. Okay. Con 3 personas operamos 700 cajones. Tenemos un eléctrico de guardia, un mecánico de guardia y un programador de guardia. Claro. Los 3 se encargan de monitorear el sistema. Técnicamente podemos dejarlo solo. De hecho, en Alemania así se trabaja, se dejan los estacionamientos solos. Pero por un plus que se le está dando a los usuarios para no descuidarlo, siempre hay alguien que esté monitoreando todo, ¿no? El estacionamiento sí realmente califica como un estacionamiento completamente automatizado. Es decir, no es una lucecita verde y roja que te indica si está disponible o no el cajón. Realmente llega un robot con inteligencia artificial y saben dónde guarda tu carro. En todo momento saben dónde está y cuando lo reclamas, sabe de dónde sacarlo. De hecho, durante todo el día hace algoritmos de interacción de los usuarios para saber realmente cómo están guardando y almacenando sus rutinas los usuarios. Por ejemplo, hay un usuario que entra todas las mañanas a las 7 de la mañana y sale todas las tardes a las 6 de la tarde. O sea, aprende de sus rutinas, sabe qué días viene, a qué horarios viene. Entonces, cerca de la hora de salida, puede ir reacomodando los vehículos allá abajo en los sótanos para tenerlo más cerca para que cuando lo reclame sea más rápido. El tiempo promedio de entrega de un vehículo oscila entre los 4 o 5 minutos más o menos, pero tenemos tiempos de 1.2 minutos, 2 minutos más o menos, entonces realmente es muy rápido. Bueno, pues estamos entrando ahora sí ya a este estacionamiento automatizado. Me pusieron acá una tarjeta. Estamos en el registro 70. En esta zona lo que revisamos son varios puntos. Primero estaba el vehículo parado sobre una plataforma que es una báscula. Con esta báscula el sistema sabe realmente cuánto pesa el vehículo. Si el vehículo excede el peso permitido por seguridad del sistema, es rechazado. Okay. Que se rechazan vehículos blindados que están muy pesados y demás, ¿no? Eso es lo primero que checamos. La segunda revisión, en la pared tenemos 2 sensores de la marca SIG, que esos nos detectan la altura del vehículo. Si está una canastilla o bicicleta o algo encima del toldo, entonces lo va a detectar y obviamente va a rechazar también el vehículo por altura. El segundo que vamos a revisar es el tag en la parte de arriba. Ajá. Y el tercero es la tarjeta. Entonces avanzamos tantito y pasamos la tarjeta. Y vamos a pasar la tarjeta. Aquí me voy a parar, estoy llegando, hasta ahorita parece todo un estacionamiento normal, estoy acercándome aquí a una barrera. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Un poco más adelante. Un poco más adelante. Ahí está. Ahí dice cabina 1. Entonces ahorita me señala a cabina 1 y entonces doy la vuelta y literal lo que tengo frente a mí, pues una serie de entradas como si fueran garage. Me imagino que la cabina 1, no, esta es la cabina 2. ¿Y cuál es la cabina 1? Acá. ¿Ahí? La cabina 1 es allá, perdón, es que esto está muy moderno. Entonces es la cabina 2, aquí venimos manejando y esta es la cabina 1. Y
tipo drive-thru. Ok. Entras por de frente y sales de frente cuando te entrega tu vehículo. Las demás sí, parece casi como una puerta giratoria, digamos, hagan de cuenta como una gran puerta giratoria, así se explica, ¿no? Ok, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos una plataforma donde tenemos que centrarlo, tratar de entrar lo más derecho, y la pantalla te va a decir cómo mover el vehículo, a la izquierda, a la derecha, adelante o atrás, simplemente seguir las instrucciones. Ok, bueno, esperemos que todo salga bien. Aquí vengo manejando, aquí dice estoy en posición, ya puse el freno de mano. Uy, nanita, aquí estoy entrando a esta cápsula del tiempo. Ya ahí dice alto, apagar motor, apagar luces y encender del vehículo. Perfecto. Es toda la interacción que hace el usuario con el robot. Perfecto. Y entonces ya el coche baja y luego ya en algún momento dado sube otra vez. Pues está buenísimo. Adelante si quieren bajar y ver su carro cómo se guarda. Perfecto. ¿Y en estos momentos qué pasa? Ahorita lo que vamos a hacer, ¿qué pasa si yo almaceno un carro y hay una persona en el área de la cabina? Es peligroso. Bueno, para eso tenemos unos sensores que son los amarillos. Lo que detectan son personas. Estas personas que estén dentro del área de riesgo, el sistema las va a reconocer y no va a almacenarlo para nada el vehículo. Entonces es un sistema de seguridad. Arriba tenemos una antena tag en donde estamos leyendo otra vez el tag del vehículo para cerciorarnos que entró a la cabina correcta. Entonces en este momento lo que tenemos que hacer es ir al módulo para solicitar el almacenamiento del vehículo. En este módulo a un lado de la cabina tiene una pantalla touch panel donde nosotros podemos confirmar que todas las medidas de seguridad están correctas. Y esperamos a que cierre las puertas. Se está cerrando las puertas tal cual y ahí se va. Nos va a decir, por favor pasa tu tarjeta. ¿En dónde la pasó? Aquí, claro. Eso es todo lo que tiene que hacer el usuario para hacer su vehículo. Ay, nanita, ahí se va. Pues ahí va bajando, tal cual, pues ahí se fue, solito, adiós, vehículo. Y lo que vemos es que se mueve hacia un lado, pues sí, literal, la plataforma en la que venía se mueve hacia un lado, ahí lo dejan, y ahí se queda el vehículo. ¿Y qué pasa? Pues nada, en realidad el vehículo está estacionado, está almacenado tal cual, y queda allá abajo. No, es una cosa de locos, increíble. Bueno, pues aquí ya estamos saliendo con mi querido padrino, pues fue una buena experiencia. No es China, pero tampoco tan lejos de China. Ahora, lo que sí, y eso pues también siempre valdrá la pena recordar, pues es que México coexisten, digamos, como muchos mundos laborales. A la salida, mediante el TAC, nos tenemos que acercar un poquito más. Bienvenidos, un placer recibirlos. Muchísimas gracias, de verdad, que estés muy bien. Gracias, muchas gracias. Pues ahí está la experiencia que tuvimos. Y pues aquí nos vamos ya saliendo. Una buena experiencia esta tarde aquí en la Ciudad de México. Padrino querido, gracias por traerme a meterme en lo más moderno que tenemos. No, hombre, muchas gracias. De verdad, gracias. Muchas gracias. Y yo, pues ya saben, vamos a seguir con esto, a ver qué más encontramos por acá. Aunque es difícil predecir el futuro con certeza, es poco probable que abolamos completamente el trabajo. Sin embargo, sí que es posible que veamos cambios significativos en la forma en que trabajamos y en la cantidad de trabajo que necesitamos realizar. Esto podría permitir una mayor flexibilidad en términos de horarios y ubicación, lo que podría mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Quizás en lugar de un enfoque en el pago por horas trabajadas, podríamos ver una mayor adopción de modelos de pago basados en otros indicadores. Esto podría permitir una mayor equidad e incluso poder colaborar en diferentes disciplinas. Además, cabe resaltar que aunque la automatización y la tecnología pueden reducir la cantidad de trabajo manual y repetitivo que necesitamos realizar, siempre habrá una necesidad de habilidades humanas como la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico. Para más información, te invitamos a ver el documental Renta Básica de Christian Todd, disponible en Filmin, que intenta responder si la renta básica universal hará a la gente perezosa o nos liberará de gran carga. ¿Y qué hay de los robots que en un futuro no muy lejano provocarán que la mayoría de los puestos de trabajo sean prescindibles? Nos vemos en el futuro. Bueno, entonces, ¿dónde quedamos? ¿Y en qué quedamos? Vaya que el trabajo, querido futuro, no lo tenemos resuelto. Por un lado hay muchísimo trabajo, por un lado hay mucha ocupación, por el otro hay nuevas exigencias, hay desplazamientos, hay formas de resolver de manera colectiva dónde estamos parados. ¿O qué? ¿O cómo? ¿Qué está pasando con el trabajo, querido futuro? Y en esta ocasión no estoy tan segura, como te lo decía al principio, que estemos caminando hacia un entorno
favorable de acuerdo a, como nos decía el doctor Gerardo González Chávez, hacia un trabajo decente o hacia trabajo decente. ¿Será? ¿No será? Gracias, doctor González Chávez. Gracias, querido y adorado padrino. Gracias, por supuesto, a los Blackbots que cada episodio nos dan la introducción y las sugerencias. Y gracias, por supuesto, a ustedes por estar aquí conmigo, interrogando al querido futuro. ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Vamos a tener trabajo? ¿Quién nos va a pagar? ¿Quién nos va a dar las prestaciones? ¿Qué significará la decencia del trabajo? Con eso me quedo, con esa pregunta y con ese reto. Adiós. Querido futuro. Dirección y conducción, Gabriela Barkentin. Producción sonora y diseño de audio, Leonardo Luna. Coordinación de entrevistas, Diego Martínez. Asesores de contenido, John Black y Fernanda Rocha. Coordinación general, Anabel Valderas. Una coproducción de Tridente Aceleradora. Querido futuro. Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Querido futuro. Con Gabriela Barkentin. Querido futuro es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.